Don Fernando, ¿ya sabe usted a quién va a poner sus bienes? No, claro, mira. La herencia, a ver. A don Carlos Berbel Sí. le voy a dejar una sonrisa y el cargador de mi móvil, que lo tengo ya, que me está fallando unas veces y se lo dejo. ¿Vale? Yo es que soy así. Algo es algo, viejo. A don Fernando Ónega, le voy a regalar un abrazo fraterno y un paquete de chicle de menta, porque es que él muy de chicle de menta como yo, entonces tampoco quiero que se meta en gastos, ¿vale? No son, es marca blanca, también lo digo. Y a Silvia Pérez, me ha dicho que era, ¿no? Y a Silvia Pérez, mis zapatillas para ir a correr, porque las suyas están nuevas de no utilizarlas, la mía ya tiene unos kilómetros, y un suspiro. A Victoria la ¿Y a ti? No, ya está, que no tengo más. ¿A Victoria no le vas a dejar nada? A Victoria luego le voy a hacer una transferencia bancaria, pero no lo quería decir. Compartimos. Vete, y una avioneta. Si es que yo me estoy gastando en este programa un dinero. Y a Mariló Montero. Sí, Mariló Montero. Le dejo un beso. Y una flor. No, y unas preguntas que han hecho personas normales para el tema de las herencias que lo vamos a tocar ahora. A ver. Gratitud eterna. Sí, venga, me ponen las preguntas, compañero. Diría. ¿Diferencias entre gananciales y separación de bienes? ¿Se puede desheredar a un hijo? ¿Se hereda de todas formas aunque no haya testamento? Bueno, vamos a hablar de herencias. ¿Hay mucho problema con las herencias en España o qué? Bueno, el principal problema es el que hemos tenido para recabar datos porque el impuesto de sucesiones es totalmente diferente en función de qué comunidad. Hay unos que cobran un impuesto de sucesiones bastante alto y hay otros que, según los casos, prácticamente no lo cobran. O sea que ahí ya nos Ponme en encontramos. situación y ahora empiezo con Begoña a trallarle a preguntas. Venga, Adelante. vamos, que hay muchas preguntas. 3 datos les vamos a dar. El primero es la media que hemos podido hacer, la media de lo que costaría una herencia. Aproximadamente una herencia de unos 30.000 euros y un piso. Nuestros padres mueren, nos dejan eso, 30.000 euros un piso y somos 2 hermanos. El coste total sería de unos 700 euros. 700 euros en la gestión integral y luego si solo hacemos las gestiones obligatorias serían unos 360. Eso es lo que cuesta heredar hoy en día. A esto hay que sumarle la plusvalía. Por heredar pagas. Por heredar pagas. Y ahora vamos a ver un dato que es muy curioso, que tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Marilo. A eso que digo había que sumarle la plusvalía y los impuestos. El impuesto sobre sucesiones, en este caso, puede representar hasta el 34% del valor de los bienes. Como decíamos, la diferencia entre comunidades llega hasta un 500%. Es decir, hay unas que no pagas nada y otras que eso se multiplica hasta el punto que llegamos al último dato de hoy. Y es que en España se ha incrementado un 150% el rechazo a las herencias. Recibo una herencia y digo, no la quiero. O sea, no hacer herencia. No, o no heredar simplemente porque tiene más cargas que bienes. Bueno, vamos a ver, en la calle, asuntos de herencia, porque vamos a empezar igual cronológicamente por el sentido común. La primera duda es esta. Separación de bienes. Hola, ¿me podría explicar cuál es la diferencia entre separación de bienes y gananciales? Bueno, es algo que los cónyuges pueden decidir en cualquier momento del matrimonio, antes, en las capitulaciones matrimoniales o en cualquier momento. Y básicamente la única diferencia es que en separación de bienes lo que yo gano es mío y en comunidad de gananciales lo que yo gano pues va al fondo de la comunidad de gananciales. Entonces, esto es cada vez está llamado a extinguirse porque cada vez es menos, se presume que si no acuerdan separación de bienes es gananciales, es decir, que todo lo que ganemos es de los dos. Pero esto ya está llamado a desaparecer. Cataluña es al revés, ¿no? Claro, efectivamente. Luego hay comunidades forales que es al revés, que por ejemplo en Cataluña es separación de bienes, ¿no? Pero esto está llamado a desaparecer, ¿por qué? Porque con el alto índice de divorcios que hay en España, pues resulta mucho más práctico separación de bienes, la Pero verdad. de todas formas, en caso de que alguien esté casado en bienes gananciales, en cualquier momento puede hacer una separación de bienes. Efectivamente, una disolución de la comunidad de gananciales y cada uno por su lado. Se hace muchas veces en caso de deudas, por ejemplo, de uno de los cónyuges. Claro, es que si haces una separación de bienes, también hay que aclarar mucho de lo que tenía yo antes, lo que tenías tú y qué hemos construido los dos. Efectivamente, porque la comunidad de gananciales, cuando empieza la comunidad de gananciales, bien cuando se han casado o bien cuando ambos cónyuges deciden que forman una comunidad de gananciales. Lo que viene de antes es de cada uno y también las donaciones y las sucesiones también vienen a ser de cada uno. Claro. Que luego puedan aportarse a la sociedad de gananciales, ya eso es decisión de ese cónyuge. Bueno, una vez de que ya hemos aclarado qué es de quién, vamos a ver, una vez de que se produzca el fallecimiento, cómo tenemos que hacerlo. Efectivamente. Buenas, si yo me quedo viuda y no tengo testamento, ¿qué es lo que heredo? Bueno, pues ella, el usufructo del tercio.
simplemente. Entonces, ¿qué es lo más habitual en España? El testamento que se le llama de uno para otro y lo que en derecho conocemos como la cláusula Socini, que viene a decir que yo, por ejemplo, si estoy casada con mi marido, si fallezco, él obtiene el usufructo de la totalidad de mis bienes. ¿Vale? Recordemos que si estamos en gananciales, pues del 50%, porque el otro ya lo tenía, él obtiene el usufructo de la totalidad de los bienes, y si alguno de mis hijos impide que él haga, el usufructo es el uso y derecho de los bienes, es decir, que yo tengo una casa, pues obtenga el alquiler, que yo tengo otra casa, pues pueda vivir en ella. Y si alguno de los hijos lo impide, ¿qué hace? Se queda solo con un tercio, el de la legítima estricta, ¿vale? O sea que ese es el testamento a día de hoy más común en España. Una persona que fallece y no hace testamento, automáticamente lo primero es hacia la esposa el usufructo. Del tercio, solo. Eso es el testamento en España, el usufructo del tercio. Legalmente el tercio. Efectivamente. Y si un hijo se revuelve, la puede sacar de la casa. Bueno, es que esos problemas son muy frecuentes en las herencias, por eso las herencias siempre son motivo de conflicto. A ver, en principio, del usufructo del tercio nadie le puede quitar nada. Pero si ambos cónyuges sí que decidieron hacer testamento, el testamento que nosotros decimos del uno para el otro, cuando yo fallezca, por ejemplo, le doy a mi marido la posibilidad de tener el usufructo de la totalidad del testamento. Y si alguno de mis hijos lo impide, ojo, que se queda solo con la legítima. Así que no es aconsejable. Porque es que van a seguir saliendo más cuestiones de esas, porque esto todavía a mí no me queda claro del todo. Porque claro, ser viuda y que te quede el usufructo de la tercera parte... Si no ha otorgado testamento. Claro, pero si es que testamento... ten en cuenta que esa generación estaban todos en comunidades gananciales. Por tanto, ella, aparte de tener el usufructo de la tercera parte, ya tiene la mitad del patrimonio, porque estaban en gananciales. Claro. Entonces ya tiene la mitad del patrimonio, porque ya lo tenía de antes, más el usufructo del tercio. Avanzamos. Yo quiero preguntar a qué derecho tienen mis hijos o qué van a recibir mis hijos cuando yo haga la herencia, cuando yo haga una herencia. Claro, pues, pero aquí si hace una herencia, él mismo es el que escribe la voluntad de lo que le va a dar a sus hijos. Exacto, ¿no? exacto. Efectivamente, con unas limitaciones que son las que nos impone la ley, y es que la legítima, que es un tercio, no se lo podemos quitar, salvo en algunas comunidades que tienen cosas bastante pintorescas y curiosas. Por ejemplo, hablábamos antes de Navarra, que se le puede formalmente desheredar a un hijo siempre y cuando le dejes 5 sueldos febles y una robada de tierra común. ¿Qué significa? Claro. ¿Qué significa esto? Nada, porque los sueldos febles ya no son moneda común. Espera, despacio, Begoña, porque esto... Soy de Navarra y no me estoy enterando. Pues esto es muy divertido y además... Vamos a repetirlo despacito. En Navarra es uno de los pocos sitios donde se puede desheredar a un hijo, entre comillas, siempre y cuando le dejes 5 sueldos febles y una robada de tierra común. 5 sueldos febles o carlines y una robada de tierra común. ¿Qué es esto? Pues mira, los sueldos febles y los carlines ya no son moneda corriente, por tanto no valen nada. Y robada de tierra común tampoco es posible a día de hoy. O sea que simplemente tienes que poner esa frase que proviene del régimen foral antiguo, pones esa frase y es tanto como no dejarle nada. Es legal, pero... Es legal totalmente, pero no le dejas nada. ¿Y los que tienen tierra? Pero ya no sería una robada de tierra común. Tienen sus tierras, pero no es una robada de tierra común. A día de hoy la tierra común es de los ayuntamientos. Anda cómo estamos en Navarra, ¿eh? En algunos teníamos que distinguir con los fueros. Oye, estamos hablando en positivo, pero ¿y en negativo y para atrás? ¿Se pueden heredar deudas? Que yo no sabía, de mi padre, de mi madre, de mi mujer. Pero perfectamente. Entonces, eso es lo que está motivando, de hecho, que la gente rechace muchas herencias, que superan las deudas, aunque también se puede siempre heredar a beneficio de inventario. Es decir, que heredas en tanto en cuanto las deudas no superen los bienes que tiene esa herencia. Lo mejor entonces que es hacer un testamento voluntario, escribirlo en un papelito, eso es legal, y decir esto para mi Mari, para mi Elisa. Si escribirse en un papelito y es un boli y pone la fecha, la firma, eso es lo que nosotros conocemos como testamento hológrafo. Luego vas a tener que ir a un notario. Vale. Tiene que ser, sí, es perfectamente legítimo, pero no es lo más aconsejable. Si queremos ahorrar dinero, señores, lo mejor es ir a un notario, hacer un testamento o a un abogado, que luego tendrá que ir al notario en cualquier caso, hacer un testamento, porque cuanto mejor dejemos las cosas, más ahorraremos dinero a nuestros hijos después. Bueno, 902 40 40 26 es nuestro teléfono, también por el hashtag, que pueden hacer preguntitas para mañana. Para mañana vamos a hablar de algo que interesa, desgraciadamente, a mucha gente, porque vamos a hablar de las preferentes.